Vamos a orar. Señor Dios, esta mañana te agradecemos, Padre, por todo el cuidado que has tenido por nosotros, desde que despertamos, mi Dios. Y pues, gracias, Señor, por las enseñanzas que tú ya nos has dado también el día de hoy. Pero te rogamos, te suplicamos, Padre, que bendigas a mi hermano Juan, Señor, que tú lo equipes, Señor, tu palabra, que tú le ayudes, Señor, espiritualmente, Padre, para que Él pueda expresar lo que tú quieres en esta mañana, Señor. Tú sé con Él, bendícelo mucho, Señor, y permite que nosotros, Señor, abramos nuestros corazones para que tú puedas hablar, Señor. Te rogamos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Santiago que todo don perfecto procede de lo alto. Todo viene de Dios, en el cual no hay mudanza de variación. Dios no cambia, Dios nos capacita y Dios nos da a todos. Ninguno de los que estamos aquí puede decir yo no tengo un talento. Ninguno de los que estamos aquí puede decir a mí no me dio nada. Y eso nos vamos a dar cuenta en la palabra de Dios, como Dios a todos, desde el más pequeño que se pueda sentir en el sentido de que dice no tengo, hasta el más grande que puede decir tengo muchos. Todos y cada uno de los que estamos aquí podemos desarrollar esos talentos, pero va a depender de cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 25 a partir del versículo 14. Los que son amantes de las películas de Marvel recordarán esta frase. Yo recuerdo mi primera frase que me aprendí, que me llamó mucho la atención cuando leí un libro y también se dio en esa película, la película del Padrino, no sé si la recuerdan. Le haré una propuesta que no podrá rechazar. Le haré una propuesta que no podré rehusar. ¿Ah? Dando a entender de que no iba a dejar esa oportunidad de salir con la suya. Pero en la película del Hombre Araña, el abuelo que es el Hombre Araña, ¿qué le dice? El tío Ben. ¿Qué dice el tío Ben? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Verdad? Nos la aprendimos, ¿verdad? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero ¿saben qué? Esa frase no es del abuelo Ben. Es de un expresidente de los Estados Unidos que ya no está. Él, en esa invasión que se dio ya 2 días antes de morir, dijo esa frase, este presidente estadounidense: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Porque recordemos que los Estados Unidos se creen el policía del mundo. Entonces ellos siempre andan viendo que haya orden en el mundo, ¿verdad? Siempre andan viendo eso, entre comillas. Pero esa frase fue de Roosevelt, del presidente Roosevelt. Él dijo eso antes de morir, 2 días antes de morir. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, porque era un país poderosísimo en aquel tiempo, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, donde soltaron esas bombas, quedó Estados Unidos bien parado a nivel mundial. Todo el entorno económico cambió. Entonces, de ahí viene esa frase. Entonces, ¿cuántos talentos tienes tú? Cada talento conlleva una responsabilidad. Si tienes más talentos, es más responsabilidad la que tú tienes. Pero todos lo tenemos, todos tenemos esto. Dice la palabra de Dios así: porque el reino de los cielos es como un hombre. Fíjense, pongan mucha atención. Porque el reino de los cielos, se los vuelvo a repetir, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y les entregó sus bienes. Les entregó sus bienes, ¿verdad? Después dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Subraya esa así. Lo leyó en su Biblia, ¿tiene con qué subráyelo? A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Ah? Agarró 3 hombres, 3 personas, y les dio sus talentos, sus riquezas.
parte de sus riquezas. 5 talentos, 3 talentos y 1 talento. Y se fue. Y se fue. Él no les dijo qué iban a hacer con esos talentos. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Cómo los ganó? La palabra de Dios no nos dice. No nos lo dice, pero ganó otros 5 talentos. Y luego dice el versículo 21, y su señor le dijo, vean qué bonito, bien, buen siervo, subrayo la palabra bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel nuevamente, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dice el versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Nuevamente en el versículo 23 el Señor le dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Vuelve a repetir, eran 2 talentos. Al que ganó 5 también le dijo lo mismo, al que ganó 2 le dijo lo mismo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero vean aquí el 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Subraya esa palabra, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, subraya eso, malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, dice el 28, quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el curtir de dientes. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te agradecemos, Dios, por tu palabra, y te ruego, Dios, que en este momento tú me dirijas, Padre, que tú me equipes y que yo hable solamente lo que tú quieres que mis hermanos y mis hermanas escuchen. Dirige esta reunión, Padre, dirige esta enseñanza, y te ruego que te quedes con nosotros. Te lo pido en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Mateo 25. Esta parábola principalmente nos habla de la importancia de ser buenos mayordomos, de aquellas cosas que Dios nos ha conferido a nuestro cargo. Todo lo que tenemos, Dios nos los ha dado, y solamente somos administradores. Nada de lo que tenemos es nuestro, es de Dios. Y como administradores, como mayordomos de eso que nos ha dado Dios, tenemos que ser buenos administradores. Tenemos que darle buen uso a todo lo que Dios nos da. Un talento, hermanos, es una medida. Un talento se sacaba, está hablando de dinero en ese sentido. En aquellos tiempos había una ánfora en forma así, que caía en pico y se cavaba en la tierra. Esa ánfora era la medida para la plata. Echaban la plata y de ahí salían, decían ellos cuántos talentos cabían en ese medidor. Era un medidor de capacidades.
había diferentes talentos en cada país. Había un talento diferente, en Egipto había un talento diferente, con los romanos otro talento diferente, bíblicamente hablando en esos tiempos era otro tipo de talento. Variaba en cuanto a los kilos, pero el talento eran monedas de plata, lo que mi hermano Hilario comentó en la mañana. Ese talento, un talento equivalía aproximadamente a 18, de 15 a 20 años de salario. Era un dineral lo que el Señor les estaba dejando a estos siervos. No era cualquier cosa, era un dineral. Imagínense, mínimo 15 años de salario a 20. Pues toda la vida casi lo que les está dando para que ellos puedan administrar. Es una gran fortuna la que Él les está dando. No es cualquier cosa. Un talento es mucho dinero. Puede usted investigar cuánto valía un talento y le van a salir diferentes resultados, pero es mucho dinero. Ahora, era una medida económica, o sea, así se medía. Era la manera de medir, era la que se usaba en aquellos años. Ahora podemos decir que hay onzas de plata, hay onzas de oro, y pues se le da un valor a cada pieza. O podemos hablar de litros, un garrafón de 20 litros, tú le echas 20 litros de leche o 20 litros de agua, 20 litros de jugo y sabes que son 20 litros. Son maneras de medir. Esa era la manera en que medían en aquellos tiempos. En esta parábola nos está hablando de un Señor que reparte a todos. O sea, nadie se queda, de los que les está repartiendo, a todos les dio. Ninguno se quedó sin nada. No podemos decir que uno se quedó solamente con nada, ¿verdad? A todos les dio diferentes tipos de dones y talentos. Porque dice el versículo 14 y 15, ¿verdad? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. O sea, a todos les da. Ahora, ¿para qué se los da? Como les comenté, para administrarlos. Solamente somos administradores. Después, en esa misma parábola se nos enseña que vamos a entregar resultados de eso que Dios nos dio. O sea, cuando tú te contratas en alguna empresa y vas por resultados, o das los resultados o vas a la calle. Se tiene que dar resultados. Tarde que temprano tenemos que dar resultados. El Señor se fue lejos, no nos dice cuánto tiempo pasó, pero pasó mucho tiempo. Pero llegó el momento en que teníamos que entregar esos resultados, en que se tenían que entregar resultados, teníamos que entregar las cuentas de eso que se nos dejó para administrar, para llevar la mayordomía, para llevar el cuidado. También nos habla de los resultados de una buena administración. Un buen administrador duplica lo que se le da. El que le da 5, entrega 10. El que le da 5 le entrega otros 5. El que le entrega 2, le da otros 2. Trabajaron para conseguir lo que entregaron. Siempre se tiene que uno esforzar, ¿verdad? Tiene que haber esfuerzo para conseguir esas metas. Luego, también hay un resultado de una mala administración, porque hubo uno que fue un mal administrador, que fue una persona que no trabajó, que fue un perezoso, y no entregó buenos resultados. Cuando llega el Señor sacan sus conclusiones, ¿y qué hay? Hay premios, pero también hay castigo. No podemos decir que se nos va a entregar todo lo que tenemos y no vamos a entregar absolutamente nada de resultados. Tenemos que entregar resultados. Y luego hay una conclusión, ¿verdad? ¿Qué sucede con la persona que no entregó los buenos talentos? Dios va a pedir resultado de eso. ¿Qué te ha dado a ti, Dios? ¿Qué tienes? ¿Se acuerdan de esos otros 2 versículos, me parece que son en Mateo, donde dice la perla de gran precio? Esta persona encontró una perla de gran precio. El reino de los cielos es semejante al mercader que encontró una perla de gran precio y fue y vendió todo lo que tenía
para comprar ese terreno y hacerse de esa perla? ¿Nosotros qué tenemos? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios a ti? Porque ¿tienes una bonita sonrisa? Vamos a empezar con cosas sencillas, hermanos. ¿Tienes una bonita sonrisa? ¿Sabes que con esa sonrisa puedes hacer el día a una persona? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado a personas que con esa sonrisa te hacen el día? ¿Te lo hacen? ¿O te ha dado unos bonitos ojos? ¿Te ha dado unas manos habilidosas? ¿Te ha dado una manera de hablar adecuada? ¿Te ha dado gracia para expresar las cosas? Con cosas sencillas, ¿qué te ha dado Dios? ¿Te ha dado la habilidad para enseñar? ¿Te ha dado la habilidad para tocar instrumentos? ¿Te ha dado la habilidad para negociar? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Y qué estás haciendo con eso que tienes? ¿Qué estás haciendo con eso que Dios te dio? Porque es muy sencillo llegar y escuchar y sentarme ahí con todos esos talentos que Dios me dio y no usarlos. Pero analiza qué te dio Dios y qué estás haciendo con eso que te dio Dios. Porque dice, el reino de los cielos se asemeja. Porque nosotros somos parte del reino de los cielos. ¿Qué estamos haciendo para Dios? Esos recursos que tenemos, ¿en qué los estamos invirtiendo? ¿A quién se los estamos dando? Nos cansamos y nos esforzamos mucho para el trabajo laboral. Porque se nos enseña mal. Venimos mal enseñados. Tenemos en nuestro refrigerador una foto de nuestro coche nuevo que queremos, de un viaje a Francia. Ahí tenemos a la foto de la Torre Eiffel, ¿verdad? Porque nos estamos esmerando para guardar dinero para irnos a Francia. O hay quienes se ponen todavía metas más altas, ¿verdad? Tienen una nueva casa ahí en su mente. No es malo tener eso. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero tus esfuerzos todos los estás enfocando en esa dirección. Porque si lo estamos enfocando en esa dirección, ¿qué estamos haciendo entonces para el reino de los cielos? ¿Qué estamos trabajando para el reino de los cielos? En esta parábola, el Señor entrega los talentos y no les va a decir en qué los van a usar, cómo los van a invertir, a quién se los van a prestar, qué van a comprar, qué van a hacer. Simplemente dice, aquí está, esto te di, esto tienes, utilízalo porque vas a entregar resultados. Pero nosotros, ¿qué resultados vamos a entregar? O sea, la meditación es, ¿qué estoy haciendo con mis talentos? O sea, yo pudiera ahorita decirles qué talentos veo en algunos de ustedes y que no los están usando, o que los usan cuando quieren. Los tenemos, pero no los queremos usar. Es simplemente desperdicio. Estamos haciendo lo que el siervo temeroso hizo. Nos estamos enterrando. Y ahí están. Por tiempo, ahí están enterrados. Y los queremos sacar y ya se hizo duro el barro ahí. Y nos cuesta más trabajo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no los ejercitamos. ¿Te dio dinero? ¿Lo estás almacenando? ¿Piensas que te lo vas a llevar? ¿Sabes que conforme vas creciendo, le decía yo a mi hermano Floriberto, ves las cosas de modo diferente conforme te vienen los años encima? ¿Para qué quieres el dinero ahí guardado? No te va a servir de nada porque no te lo vas a llevar. Tienes un coche, 2 coches, 3 coches. ¿Por qué no los usas para el Señor? ¿Para qué los quieres ahí? O sea, empecé de algo sencillito, ¿verdad? De una bonita sonrisa. Para que no digamos, ay, el hermano Juan está queriéndonos insinuar de que entreguemos los bienes. No, hermanos, que se usen simplemente. Que se usen correctamente porque vamos a entregar. Porque somos mayordomos de eso que se nos dio.
No somos los dueños, pero nos creemos los dueños. Nos creemos los dueños. Ay, si yo tengo este coche, yo tengo esta casa, yo tengo este negocio, yo tengo aquel, y quiero otro. El tener ese tipo de metas no es malo. Lo malo es cómo lo estamos aplicando. ¿Ya analizaste qué te dio Dios? ¿Qué talento tienes? ¿Y que no lo estás utilizando? Porque algo importante, hermanos, el Señor va a regresar, de acuerdo a la parábola. Va a regresar. Y nos tenemos que presentar delante de Él. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? No sé qué le vamos a decir. ¿Ustedes saben qué le van a decir? Los que están utilizando sus talentos, ¿verdad? Pues van a recibir sus premios y sus apapachos y no tienen temor. No tienen por qué estarse atemorizando, pero los que no estamos utilizando los talentos, cuando yo estaba estudiando esto y estaba preparando, dije, ¿qué talentos tengo que no estoy usando? Yo sé qué talentos tengo y no los estoy utilizando. Pero todos tenemos talentos. Decía mi hermano Hilario, ¿verdad? Estamos en el servicio somos la iglesia de la quebrada, hermanos. No somos Juan Aguilar o Antonia Santana o Martín de la Flor o Fernando Martín del Campo. No, somos iglesia, la iglesia de la quebrada, y formamos parte del reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo para expandir, para agrandar el reino de Dios? Para animarnos unos a otros, para motivarnos unos a otros, con los talentos que Dios nos dio, con lo que tenemos. ¿Qué estamos haciendo? Yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo? La exhortación es esa, que Dios tarde que temprano va a venir y te va a pedir cuentas de lo que te dio. De lo que te dio. Un talento, uno solo. Y fíjense lo bonito de Dios. Aquí en esta parábola nos enseña que Él da los talentos a como Él quiere. Él es libre. Él no entrega cuentas a nadie. Él es libre. Y tú te pudieras preguntar, ¿por qué tal hermana o por qué tal hermano tiene más talentos que yo? Es asunto de Dios con la hermana. Tú no te tienes que fijar en eso. Tú lo que te tienes que fijar es, ¿estoy explotando adecuadamente mis talentos? ¿Lo estoy haciendo correctamente? ¿Me dio uno? ¿Lo estoy explotando al máximo? ¿Eso es lo que estoy haciendo? De eso nos habla la parábola. Los talentos hace referencia en esta parábola a cualquier don con el cual Dios nos habilita para servirle, sea dinero, tiempo, salud, habilidades, oportunidades, etc. Todas las personas tenemos diferentes capacidades. Les decía yo que el talento es para medir las capacidades. Todos nos dan capacidades y Dios nos ha dado talentos de acuerdo a nuestra capacidad. Nuestra responsabilidad no es tener más o menos talentos, sino ser fiel en el uso de los talentos y habilidades que tengamos. Porque les decía yo de la palabra fiel, al que le dio 5 talentos, simplemente Dios le dice, bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y al que le dio 2 talentos también le dijo lo mismo. No le exigió más, simplemente fiel, siervo fiel, fiel. Se necesita fidelidad. Debemos de ser fieles con lo que tenemos. ¿Se imaginan, por ejemplo, si me pongo yo como tesorero y vengo una vez al mes? Pues, ¿qué cuentas voy a llevar de lo que se recolecta o de lo que se necesita? Se necesita fidelidad, de estar aquí cada 8 días. Si no, no voy a poder cumplir con esa responsabilidad que tengo. Todos tenemos que ser fieles con lo que Dios nos ha dado. Cualquier cosa con la que podemos dar gloria a Dios es un talento. Nuestros dones, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros sentidos,
nuestras capacidades de razonar, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros efectos, etc. Todas las cosas son talentos que Dios nos ha dado, todo lo que tenemos. Eso nos enseña que todo cristiano ha recibido algo de Dios. Algunos lo llaman talentos, otros habilidades, otros recursos, otros dones, otras energías, pero sea como lo llamemos, todos hemos recibido algo de Dios. Todos nosotros somos los siervos de Dios a quienes se nos ha confiado un cierto número de talentos. Los talentos no son nuestros, los talentos son de Dios. Todo lo que tenemos, sea oportunidades o habilidades, pertenece a Dios. Nosotros somos depositarios y Dios es el dueño. Son simplemente como cuando tú vas al banco a depositar los sueldos de tus empleados. Vas y depositas el dinero que ya no es tuyo, es de tus empleados. Todo lo que tenemos es de Dios. Todo. Pero ¿saben qué? Que nos acostumbramos tanto, lo que decía mi hermano, la ilustración que ponía mi hermano Miranda, ¿verdad? En la confianza en Dios. Ay, si vamos a poner nuestra confianza en Dios, se la soltamos y apenas empieza a caer y metemos las manos otra vez. No queremos soltar. No queremos. O sea, lo que tenemos es mío. Es solo mío, como los bebés cuando empiezan en esa etapa egoísta. Mío, mío. No es tuyo. Eres administrador, sí lo tienes, lo puedes usar, pero ¿cómo lo estás usando? Es de Dios, solamente administrador. No es tuyo, no te pertenece. ¿Verdad? Porque cuando nos vayamos, no nos vamos a llevar nada. Ahorita apenas acaba de fallecer una mujer muy famosa, que yo la verdad, como no le di seguimiento, no puedo hablar si fue bueno o fue malo. Lo que sí recuerdo en aquellos años es que era conductora de un programa de mentiras, de engaños, en el cual pues manipulaban las mentes de las personas que veían esos programas. De eso sí me acuerdo. De su vida, que tuvo 4 esposos. O sea, la ponen como una gran diosa que se fue. ¿Qué se llevó? Nada. Y le hicieron caravanas, o sea, hubieran visto en televisión, yo la vi, les voy a decir por qué, no crean que me interesaba mucho. Los sábados voy a cuidar a mi papá en las mañanas. Entonces, le pregunto, ¿qué quieres ver, qué quieres escuchar? ¿Música o quieres ver tele? Y ayer me dijo, no, ponme música. Hasta que después de un rato me fastidié. Le digo, te voy a prender la tele. Sí, y la prendí. Y como es tele normal, no es de cable ni nada, pues agarraba solamente ahí los canales de Televisión Azteca. Y le cambiabas a un canal y era lo mismo, y le cambiabas al otro y era lo mismo. Todo sobre la muerte de esta persona. Y todo lo que se hizo, y dándole su reconocimiento. ¿A quién están dando el reconocimiento? La gente, nos equivocamos, estamos mal orientados, estamos mal. Todo es reconocimiento de Dios. Aún Dios le dio los talentos a esta señora, porque si tenía talentos, Dios se los dio. Dios les da talentos a buenos y a malos, o no digamos buenos y malos. Dios les da talentos a todos, y hay quienes los dirigen por el camino bueno y hay quienes los dirigen por el camino malo. Ese guitarrista que es buenísimo para tocar su guitarra y que se enfoca a tocar pura música que es ese rock pesado que está invocando a cosas oscuras. Sí tiene el don. ¿Quién se lo dio? Dios. Pero lo enfocó mal. ¿Por qué no lo enfocó para las alabanzas a Dios? ¿O por qué no lo enfocó para dar cursos de motivación, de tanto que se necesita ahorita para los jóvenes? Porque no saben ni para dónde caminar. Sin esa motivación, buenas enseñanzas, buenas direcciones, ¿verdad? Todos tenemos ese talento, pero ¿cómo lo estamos enfocando? ¿Por el camino correcto o por el incorrecto? Los 3 no fueron igual de fieles, solo los 2 primeros fueron fieles, y el que recibió un talento, lo que hizo fue esconder ese talento que se le había dado. Lamentablemente la mayoría de las personas
nos encontramos reflejados en ese tercer cielo. Escondemos nuestro talento. ¿Y de qué forma escondemos los talentos que Dios nos ha dado? Cuando desechamos las oportunidades de dar gloria a Dios, cuando despreciamos la Biblia y no nos acercamos a ella para leer y meditar, cuando descuidamos la oración y no respetamos el día de reposo, el día de descanso, cuando nos volvemos carnales y mundanos, cuando nos volvemos frívolos y reflexivos y solo buscamos nuestro propio placer, cuando amamos nuestro dinero, cuando nos volvemos codiciosos, cuando nos entregamos a excesos, todos son iguales. Somos personas que enterramos el dinero de nuestro Señor en la tierra. Todos nosotros podríamos ser mejores de lo que somos, pero todos le quedamos mal a Dios. Nos cansamos y decimos que otro lo haga, que otro asuma la responsabilidad, cuando Dios nos dio a nosotros ese talento. Pensaba yo una semana, ¿cuántos de nosotros? Yo tengo varias Biblias, traigo una en el coche, tengo una de cámara, tengo otra en mi cuarto de estudio, tengo cosas donde yo me pueda sentar. Yo tengo mi Biblia y puedo leerla. Pero aún así, ¿cuántas veces hemos hecho de que tenemos nuestra Biblia y la dejamos y la sacamos el domingo en la mañana y la andamos buscando a ver dónde está? Toda empolvada. ¿Por qué? Estamos dejando esa oportunidad de volvernos talentosos con la palabra de Dios. La estamos desaprovechando. Dios es el que da la sabiduría. Dios es el que te capacita. Dios es el que te ayuda. Dios es el que te fortalece. Dios es el que te dirige. Pero ¿cómo vas a estar dirigido por Dios si no te esmeras en buscar la dirección en la palabra de Dios? Estamos enterrando ese talento cuando no lo hacemos. No solamente, hermanos, haciendo tristemente, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que no solo el cometer infidelidades, robos, etcétera, es pecado. También lo es el omitir la realización de buenas obras para la gloria de Dios. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todo aquel que pueda hacer un bien y no lo hace aquí, es pecado. Hay algo que me llamó mucho la atención de esta parábola. El siervo negligente, perezoso, flojo. Me hace pensar en la administración que acaba de terminar, que el presidente con buena intención, ¿verdad?, repartió becas a los jóvenes y aún a los adultos mayores, porque su filosofía es decir que los pobres van primero. Y está bien, pero a mí se me hace una comparación de esos alumnos, de esos jóvenes que recibían su beca y en vez de utilizarla en libros, que en vez de utilizarla en comprarse una computadora, que en vez de utilizarla en pagar un internet, la tomaban en alcohol, en drogas, y ahí se iba. Aún adultos mayores desperdician ese dinero de esa manera. Lo desechan ese alcohol. Y entonces va a llegar el momento en que pues ya no va a haber. El siervo negligente, el siervo perezoso, pero aparte de eso, injurioso, ¿verdad? Porque, ¿qué dijo ese siervo? ¿Qué dijo ese siervo, hermano? Cuando le están pidiendo cuentas, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro. Aquí hay un cambio radical.
un cambio radical muy fuerte. Llega el hombre con 5 talentos, entrega buenas cuentas. Llega el hombre con 2 talentos, entrega buenas cuentas. Y hay un cambio, pero de rumbo completamente diferente, ¿verdad? Dice aquí pero llegando también, el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, ¿qué mentiras está diciendo? O sea, le está entregando un talento de plata para 18 meses de salario, 18 años de salario o 20 años, y le está diciendo que es duro. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Realmente este era un hombre que no tenía un conocimiento claro de quién era ese amo. Había escuchado de ese amo, pero no lo conocía. Como cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios y como no la estudiamos a fondo, no tenemos perfectamente bien cuáles son las características y cualidades de Dios, y solamente vemos los defectos que para nosotros son de la palabra de Dios, pero no vemos las grandes virtudes que están ahí también en la palabra de Dios y son las que nos dan fortaleza para seguir adelante. Este siervo no conocía a su Señor y hablaba. No lo conocía, está hablando mal. Simplemente como que se imaginaba que él era así, pero realmente no era la manera de este siervo, no era la manera más bien de este Señor, como el siervo lo estaba relatando. Y dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. ¿Alguno de ustedes tiene temor de sacar sus talentos? ¿Tienen temor, hermanos? ¿Conoce sus talentos y tiene temor sacarlos? ¿Tienes el temor de cantar y te da miedo al micrófono? No. ¿Por qué no lo haces? ¿Tienes habilidad en tus manitas para poder tener el lenguaje? Yo sí quiero hacer, las tengo, pero si piensas, y por más que he intentado hacerlo, no. Pero tienes la habilidad en tus manitas para moverlas, así como mi hermana Tete, y decir, esto quiero comunicar y transferir a los hermanos para que me entiendan. ¿Lo tienes? ¿Y por qué no lo usas? Tienes temor. Eres maestro, esa es tu profesión, maestra. Para eso te capacitaste. Recibiste todas las herramientas que se necesitan para poder dar clase. ¿Y no quieres aplicarlo? ¿Tienes temor o estás cansada? Sinceramente, yo me he puesto a dar clase a los niños y la verdad es que digo, no estoy capacitado, porque no recibí yo esa capacitación, porque no cualquiera puede ser maestro. Puedes jugar a ser maestro, pero te estás engañando y estás jugando con algo que es importantísimo, que es la obra del Señor. No puedes estar jugando a ser maestro cuando no estás capacitado. Lo intentas porque nadie se pone ahí al frente que sí está capacitado. Está capacitado pero tiene temor o tiene flojera. Es negligente porque está capacitado. Y no estoy enojado, ¿no? Negligencia. Pero yo sí he analizado eso. Aquí me esfuerzo, ¿verdad? Me esfuerzo, ya con un poquito más de conocimiento, y sé que ustedes se controlan, algunos se duermen y otros pues ponen su carita así de, ¿para qué les digo? Pero son mayores y entienden lo que les estoy hablando. Es más fácil, más sencillo, pero pónganme con niños y la verdad es que me cuesta. ¿Por qué? Porque no estoy capacitado para ser maestro de niños. No estoy capacitado. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros talentos? Les decía, parece algo sencillito. El amo que entrega los bienes a 3 siervos les entrega raudales de dinero, porque es muchísimo dinero. Y ahí administrenlos, jueguen con ellos. Y nos damos ejemplos de 2 que sí fueron buenos y uno que fue malo.
Pero es muy profundo. Es muy profundo porque es ser administradores de lo que Dios nos da, a todos. Si luego, desde el más joven que se puede encontrar aquí tiene capacidades. Desde el más joven hasta el mayor. Decía mi hermano Hilario, servicio a la iglesia es orar. Yo les podía hacer preguntas, pero me los guardo. Cuando usted ahora se acuerda de las familias, la familia de la Flor, ¿cómo se llama su hija? La familia de mi hermano Asiel, ¿cuántos hijos tiene? ¿Y cómo se llaman? La familia de mi hermano Solórzano, que ahorita ya nada más son él, su esposa y su hija. Y les quiere que les vaya diciendo de más familias y ora por ellos. Porque dice la palabra de Dios que debemos orar unos por otros. Hay quien sí lo hace. Hay quien sí está orando. Por el pastor, por su esposa y sus dos hijos, ¿cómo se llaman? Probablemente sí, porque ponen más atención. Mi hermano Jesús, mi hermano Maite, Yael, Osman, ¿los tienen bien identificados? Ora por ellos. Mi hermano Hilario, su esposa, María Eugenia, su hija que está acá de este lado, Elizabeth. O sea, ¿se saben los nombres? Ora por ellos. ¿Ya? Son tantas cosas que como iglesia tenemos que hacer. ¿Qué talentos tienes? Si tienes el talento de la oración. Pero ¿qué talentos tenemos? Eso es lo importante que reconozcamos, hermanos. Ya no. Yo voy a terminar. Ya está. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Como ese siervo fiel o como ese siervo negligente? Porque cuando venga el rey a pedir cuentas, ¿qué nos va a decir? ¿Estás seguro que te va a decir, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor? ¿Sí te va a decir eso? Qué bueno, ¿eh? Pero si no medita, ¿qué tan profundo están enterrados los talentos? Medita y sácalos. Poco a poco ven sacando. No tengas temor. Y hay que ser obedientes, no negligentes. La palabra fidelidad es importante. Aquí aparece varias veces. Siervo fiel. Quiero terminar con un versículo que está en Juan capítulo 17, versículo 2. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a buscar este versículo, por favor. Juan capítulo 17. Dice así la palabra de Dios. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Vean qué hermoso dice Jesús, ¿verdad? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hermanos, Dios es fiel. Dios es un Dios maravilloso, porque muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio de esa maravilla de Dios que tenemos. Es un Dios maravilloso, es un Dios que nos ama, es un Dios que es paciente, muy paciente con nosotros. Es un Dios que está al cuidado de nosotros, aunque nosotros no lo vemos. Es un Dios que suple nuestras necesidades. Es un Dios que está atrás de nosotros. Es un Dios que tiene a sus ángeles cubriéndonos en todo momento. En todo momento. Y es un Dios que dio la vida por nosotros. Acabamos de leer el Salmo 90, hermanos. Nuestra vida pasa como un pensamiento y así se va. Apliquemos bien los talentos, hermanos. Apliquemos bien los talentos. Aquí, señoritas, jovencitas,
apliquen bien sus talentos, porque nuestra vida es como un pensamiento. ¿Cómo es un pensamiento? Está aquí y se fue. Así de rápido se va, como un pensamiento. Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo y, Señor, pues la enseñanza está en tu palabra, Dios, y yo te ruego mucho que nos ayudes, Padre, que necesitamos. Vemos que en el mundo hay mucha aflicción, Padre, que en el mundo hay mucho pecado, que las iglesias están decayendo, Padre, que la gente está endureciendo su corazón, Padre. Permite que nosotros permanezcamos fieles, Dios. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Toma control de tu iglesia. Aquí en La Quebrada estaba yo pensando, ya duró muchos años esta iglesia, Padre, y yo te ruego que tú la sigas guardando y que perdure, Padre. Hay aquí testimonios grandes, Dios, y Padre, pues han pasado tantas generaciones por esta iglesia, Señor. Tantas personas hay en diversas partes de nuestro país y aún fuera, Dios, que han pasado por esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre. Permite que seamos una iglesia fiel, una iglesia amorosa, una iglesia que sea obediente, esa es la palabra, Padre. Que seamos obedientes a tus mandamientos, Señor. Y permite que todos y cada uno de nosotros somos de un mismo pensamiento, Señor. Yo te doy las gracias por este tiempo, Dios, y te pido por cada uno de mis hermanos y te ruego que te quedes con nosotros, Señor, en el nombre del Hijo de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.